Hermanos, bendiciones a todos y a cada uno. Bienvenidos a la presencia del Señor. A los hermanos que ven la prédica por este video, que el Señor les bendiga también. Amén. Hoy es 2 de noviembre. Hermanos, la nación visita a sus muertos. La nación recuerda a sus muertos. Celebra la muerte. Amén. Yo creo que estamos llenos de información ahorita en estos días de todo esto. Yo creo que fuimos también instruidos y enseñados con la palabra de Dios sobre este tema. Amén. Mas nosotros venimos y damos gloria al Dios que da vida. Amén. Aunque muchos venimos de esa tradición, estuvimos ahí, ¿sí? No nos compete juzgar, sino rogar al Señor para que les llegue también la palabra de salvación, les llegue también esas buenas noticias que no necesitan más estar en esas tradiciones. Amén. Porque nosotros, cuando venimos al Señor, le servimos y le adoramos al Dios de vivos, no de muertos, ¿sí? Y la muerte, ¿cómo celebrar la muerte? Si la muerte es la paga del pecado, espiritual y física, es la paga del pecado. ¿Cómo celebrar? ¿Cómo llevar a la victoria ese hecho? Si la muerte es la paga del pecado. ¿Verdad que no nos toca eso? Amén, gloria al Señor. Es que esa necedad la hay cuando no hay Dios en su corazón, ¿sí? Está en los labios. Puede estar un agradecimiento a Dios en los labios, mas no en el corazón. Porque hace poco el país sufría en Veracruz, ¿cierto? Sí. Muertos, muchos desastres. Creo que muchos perdieron sus pertenencias, sus viviendas, ¿sí? Ahí sí hay ruego. Y ahorita, días después, celebran la muerte. Qué incongruencia, ¿verdad? Qué incongruencia hay. Por eso es que este país está hundido en la idolatría, por la ignorancia. Sí, sufren sus propias consecuencias. Sufrimos, somos parte de. Espiritualmente no. Espiritualmente no. Pero muchos también estuvieron, hijos de Dios también recibieron el daño, ¿verdad? Sufrimos las consecuencias que nosotros mismos sembramos. Amén. Ese no es el tema de hoy, hermanos. No es el tema, pero necesitábamos aclarar que la muerte es la paga del pecado. ¿Cómo celebrar esa victoria? No es victoria. Es que ellos lo ven así, como una tradición muy, muy bonita, ¿sí? Editan videos y se ven, hasta pueden llegar a gustar la tradición, ver esa tradición, ¿sí? Y los hijos de Dios son llamados, son motivados a voltear a ver, ¿sí? Pero eso nos puede traer consecuencias terribles, consecuencias las cuales nos pueden llevar otra vez al desierto. Y ese es el tema de hoy, hermanos, el desierto. ¿Sí? Los desiertos, la palabra de Dios habla muchas veces de muchos desiertos. Son necesarios. Los desiertos son necesarios. ¿Para qué? Para formarnos. El desierto siempre ha sido
un lugar para forjar, ¿sí? No por nada en la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin, habla de los desiertos, ¿sí? ¿Qué significa desierto? La palabra desierto tiene, en el diccionario hay 4 definiciones. La 4, amén, la 4, que es la que todos supongo que la tenemos en la mente, que es un territorio arenoso o pedregoso, que por la falta casi total de lluvias carece de vegetación o es muy escasa. Creo que todos tenemos ese concepto en nuestra mente de desierto. En realidad es un lugar despoblado, solo, inhabitado. Puede ser un desierto, un lugar donde aunque haya vegetación, está solo. No hay nadie por ahí, es un desierto. Hay otra definición, es más concreta, dice que solo es donde no hay gente. Sí. La palabra de Dios tiene sinónimos y las vamos a ir conociendo algunos como, vamos a ir conociéndolos. ¿Sí? Ahora bien, el mundo es el desierto. Amén. El mundo es un desierto. Hay desiertos espirituales. Hay desiertos espirituales, ¿sí? Y cada quien lo puede ver de diferente forma. Cruzamos por los desiertos y ese desierto, nosotros los hijos de Dios lo podemos llegar a ver como un momento donde nos sentimos o sentimos la presencia de Dios lejos de nosotros, ¿sí? Podemos llegar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Podemos llegar a pensar que el favor de Dios no es para nosotros. Se puede caer en ese desierto, ¿sí? Y cada quien lo va a ver de diferente, desde su perspectiva, lo va a ver diferente al del otro, ¿sí? Y a veces podemos ver al desierto como un momento de cansancio, como un momento donde la prueba es muy grande y ya no puedo más. Y llega el momento en que te sientes sin fuerzas, sientes que ya no avanzas. Entonces, el desierto tiene muchos rostros, por así decirlo, ¿sí? A veces lo vemos como una enfermedad. A veces el desierto lo podemos ver como la pérdida de un ser querido, que pensamos que no vamos a superar. A veces el desierto tiene forma de desempleo, de carencia económica. A veces el desierto es el rechazo de otra persona. El rechazo de las personas hacia nosotros lo podemos ver como un desierto. Tiene muchos rostros el desierto, ¿sí? Y a cada uno de nosotros, pues, lo vemos como un gigante, como una prueba, como una bendición. Hay diferentes formas de verlo, depende de cada uno. El desierto es necesario, pero no es la meta. El desierto no es el fin, es el camino. El desierto es el camino, ¿sí? Y pues tomando como ejemplo la historia de Israel, ¿verdad? ¿Qué más? Sí, ¿qué más que tipificar la historia del pueblo de Dios para mirar nuestras vidas? Yo sé que hemos recibido muchos mensajes
acerca de esto, de cómo es que tipifica la historia del pueblo en nuestras vidas. Pero vamos a ver unas cositas más, aún más. El Señor nos va dando lo que tenemos que ir aprendiendo y volver a retomar a veces, que ya pasamos por alto. ¿Sí? Vamos a leer Éxodo 13 con la ayuda de Dios. Éxodo 13 del 17 al 22. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Es un pequeño resumen de la historia del pueblo de Dios. Éxodo 13 del 17 al 22. Amén. Dice la palabra del Señor, leo para ustedes, hermanos. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Y así fue el sacado el pueblo de Israel de Egipto. Amén. ¿A dónde los llevó? Al desierto. Quisiera que pensáramos un poquito cuando recibimos la palabra del Señor. Creo que nosotros también a veces cometemos muchos errores al predicar. Prometemos cosas que Dios no prometió. ¿Sí? Pero sin en cambio Dios tiene cuidado. ¿Sí? Dios sí bendice cuando empieza la obediencia. ¿Sí? El pueblo fue sacado y nos dimos cuenta que de todo tuvo cuidado el Señor. Hasta de por dónde iban a cruzar. Tuvo cuidado incluso de lo que fuesen a pensar. El miedo que ellos tenían, el terror de que hay una guerra, no, mejor nos regresamos. No, por aquí, por otro lado. ¿Sí? También el Señor tuvo cuidado de ellos con columnas de fuego y de humo, todo el tiempo. Cuando nosotros les hablamos a las personas que aún no conocen de Dios, eso sí tenemos que hablarles y decirles que Dios tiene cuidado. Ahora tendrá cuidado de ellos. Desde ahora tendrá cuidado, desde ese momento que conocen de la palabra de Dios o que escuchan, desde ahí tienen la promesa. ¿Sí? Tienen la promesa. El problema es que fue la voluntad de Dios el sacar a las personas, pero a veces la voluntad de Egipto no era salir.
no era salir. A veces el pueblo, a veces las personas, a veces los que ya conocieron, se aferran a Egipto. Se aferran aún, ¿sí? Y no quieren cruzar el desierto, ¿sí? Quisieran que todo fuera como ellos quieren, ¿sí? Hay gente que prefiere el camino largo. Algunos ya fueron sacados de Egipto y obviamente son llevados al desierto, pero no quieren sufrir ese desierto. ¿Sí? Vamos a leer Josué 5:6 con ayuda de Dios. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Amén, gloria a Dios. Josué 5:6. Dice la palabra del Señor. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual Jehová había jurado a sus padres que no las daría, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Amén. Creo que toda esta parte ya la conocen, ya se la saben, ¿sí? ¿Por qué duraron 40 años? ¿Por qué duraron 40 años? Porque murmuraron. Murmuraron, ¿sí? Esa fue la paga, ¿sí? Ahora bien, se aferraban a Egipto, ¿sí? Ellos salen de Egipto, pero Egipto no sale de sus corazones, ni siquiera de sus mentes. Vamos a plantearlo ahora en el pueblo de Dios, ahora. Amén. Hay quienes nos dijeron, hay quienes les hemos dicho que si vienen a Cristo, todo va a ser de color de rosa. Todo se va a solucionar y todo lo que hemos hecho se va a restaurar. Pero son promesas que nosotros hacemos, no así el Señor, ¿sí? No así. Y cuando vienen a Dios, no pasa nada. Y muchos regresan a Egipto. Muchos regresan a Egipto. ¿Por qué? Porque no pasa como esperaban. ¿Sí? Así pasaba con el pueblo de Dios. Murmuraron muchas veces, ¿sí? Vamos a llegar a un punto ahorita después de todo esto. Vamos a leer Éxodo 14. Éxodo 14, 11 y 12. Amén, dice la palabra del Señor. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Aquí es cuando les mencionaba que muchos fueron sacados, pero no querían ser sacados, ¿sí? Aquí dice que le decían desde Egipto, déjanos aquí, déjanos seguir siendo esclavos.
¿sí? No todos querían ser libres. No todos. Algunos sí. Algunos sí. Hay quienes se aferraban a Egipto. Ahora bien, hay muchos de los cuales han venido a los pies del Señor. Se les habla del Señor, vienen, se congregan, conocen, aceptan, pero su corazón no quiere dejar el mundo. Su mente está pegada a las cosas del mundo, a los placeres del mundo. ¿Sí? Se les habla, vienen, sí, todo es bonito, pero hay algo ahí adentro todavía. Pero está latiendo muy fuerte dentro de ellos. Por ejemplo, ahorita con respecto a las tradiciones, me fue muy triste ver cómo personas que ya estaban en el camino le pusieron ofrenda a los muertos. Me fue muy triste ver eso. Sí. Esos son los que tendrán que caminar 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque aún Egipto está ahí. Sí. No quieren ser sacados. Ni siquiera hay una conversión de principio. Aceptan, sí, pero nada más. Sí. Hay muchas sillas vacías hoy. No sé dónde están. Ojalá Dios quiera que no hayan ido a seguir la tradición. Porque aún está Egipto en el corazón. No quieren cruzar el desierto donde serán formados, donde serán forjados. ¿Sí? Éxodo 15, 23. Al 27. Éxodo 15, 23 al 27. Amén. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Pero cuando se juntaron otra vez a murmurar y a quejarse otra vez, ¿sí? Se dieron cuenta cómo el Señor les contestó. Ya no fue un ruego, fue una queja. Y aún el Señor tuvo cuidado. Cuando ya venimos al Señor, ni siquiera son súplicas o ruegos, ya son quejas al Señor. Y el Señor responde. ¿Pero qué dice? Que los probó. O sea, al Señor no se le iba a ir de las manos. Estaba en el conocimiento de Dios su actitud. Lo tomó en cuenta, mas tuvo misericordia. Dice que los probó. ¿Sí? Y les dio estatutos otra vez, les volvió a hablar con amor. Les volvió a hablar con amor y les dijo: si hacen lo recto, ¿sí? Si escuchan los mandamientos, si los obedecen, no les van a llegar enfermedades. Todavía el Señor es tan bueno, su misericordia es tan grande, que todavía viendo esa actitud tan despreciable. ¿Por qué despreciable? Porque veían milagros, hechos poderosos. Habían visto el mar abrirse, ¿sí? Habían visto la columna de fuego y de nube. Y aún se quejaban. ¿Y ahora qué vamos a beber? Cuando venimos a Dios muchas veces esas quejas,
esas dudas que tenemos de, y ahora, si dejo este trabajo que me aleja de Dios, ¿qué voy a hacer? Si dejo esta persona que me está afectando y no me está haciendo buscar de Dios, digo, si están lejos del matrimonio, ¿sí? Lo ven como que no, mejor no. ¿Qué decía el canto ahí? Es el primer lugar, el canto que cantábamos hace un rato, perdón. ¿Sí? El primer lugar, no el segundo ni el tercero, el primero. ¿Sí? Hay personas, no hijos de Dios. ¿Sí? No todos somos hijos de Dios, lo sabemos. Y vamos a ir a un punto muy importante ahorita. ¿Sí? Que en vez de rogar, todo el tiempo están quejándose con Dios. Pues no que eres bueno. Ay, mira, aquel dice que hace esto y míralo, es bien pecador. A ver, ¿por qué no lo castigas a él? ¿Sí? Parece gracioso, pero hermanos, así es. Sí hay corazones así. Sí hay corazones que incluso pueden llegar a quejarse de la bendición que reciben. No la ven. Están viendo cómo Dios bendice al otro y no lo que ellos tienen. ¿Sí? Vamos a leer Éxodo 16, del 2 al 4. Éxodo 16, del 2 al 4. Dice la palabra: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y se quejaban. Allá teníamos carne. ¿Sí? Esa es una queja de que cuando vienes a Dios, en vez de mirar lo que Dios ha hecho contigo, una nueva criatura, una nueva persona, un nuevo ser. ¿Saben? ¿Se acuerdan? Ay, yo ponía mi ofrenda también a los muertitos y llenaba de comida. ¿Sí? Ay, yo también iba a los bailes. Sí, yo también iba. ¿Qué tiempos? Esa música a mí me gustaba, yo la escuchaba. Y hay hasta nostalgia en ellos por las cosas pasadas, ¿sí? La abundancia, lo que comían. Todo esto tipifica al pueblo espiritual de Dios que somos nosotros. ¿Sí? En todos lados hay esto. No solo en esta iglesia, en la iglesia universal lo hay. La palabra de Dios es para todo el mundo, para toda la iglesia del mundo. En Números 11, también vamos a hablar de números, en Números 11. Del 1 al 10. Amén, gloria al Señor. Amén, dice la palabra del Señor. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos.
Ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ve nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como de color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en calderas. O hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento, de noche el maná descendía sobre él. Era un milagro todo eso. Y lo veían como poco. Decía, solo tenemos este maná. Nunca más descendió maná físico. ¿Sí? Y el pueblo era de ese tipo. Y tipifica a mucho pueblo de los que han venido a Dios y aún el pasado les toca al hombro y les hace voltear. Les hace anhelar lo que dejaron. No les gusta el desierto. Ahora bien, ¿ustedes creen que Dios bendice al pecador? No. Porque me preguntaban, entonces, ¿por qué la gente vive, la gente recibe, tiene cosas? ¿Por qué come? ¿Por qué es sanada? No, es que la palabra de Dios es exacta. ¿Sí? Dios no bendice el pecado. La palabra de Dios en Proverbios 10:22, vamos a leerlo. Proverbios 10:22. Amén. Dice la palabra de Dios, Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Sí. Entonces, ¿a eso le podemos llamar bendición? No, porque no hay felicidad. Lo que tienen son frutos de su trabajo, cosechan lo que no sembraron, muchas veces reciben nada más y tienen porque trabajan. ¿Sí? Vamos a ver otros textos más, otro texto más. Salmo 7:11. Salmo 7:11. Dice, ¿lo tenemos? Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Airado podrá bendecir? No hay un solo texto en toda la palabra de Dios que diga que Dios bendice el pecado. Entonces, ¿cómo es que se sostiene todo lo de allá afuera? Vamos a ver Lucas 6:35. Es que es importante hablar de esto ahorita, vamos a ver el porqué. Lucas 6:35. Amén. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando nada de ello. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Entonces, el subsistir de allá afuera cuando se está en el mundo es por la simple benignidad de Dios, porque Él es bueno. Una cosa es que Él es bueno y el pacto que Él declaró con misericordia a la tierra
aún aún se sostiene, ¿sí? A que Él bendiga. La bendición es otra cosa. La bendición es otra cosa aparte. Con el impío no, porque dice que Él está airado, es enemigo del pecador. Y podríamos buscar más textos, ¿sí? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Cómo Dios bendeciría eso? Dios es un juez justo, ¿sí? Él es bueno y justo. Por tanto, todo el subsistir de allá afuera es por la simple bondad de Dios. Vamos a ver otro verso, Mateo 5:45. Mateo 5 desde el 44. Amén. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí? Es la simple bondad del Todopoderoso la que permite que aún el mundo, lejos de Dios, se sostenga. ¿Sí? El que tiene algo material o económico es la retribución de su trabajo. A veces es herencia. ¿Sí? Porque el que no trabaja, ¿qué pasa? No come. Entonces, la salud, los beneficios, el afecto es es la simple cosecha de lo que se siembra, ¿sí? La palabra de Dios fue hablada y salió y no vuelve vacía. Antes hace todo lo que Él dice. Si sale el sol para buenos y malos, es esa luz. Que la luz está proyectada para todo mundo. El que quiera venir a Dios es bienvenido, pero ahí está, alumbrando a todos. ¿Sí? El pacto sigue firme. ¿Hasta qué? Hasta que la tierra ya no exista. Ahora bien, la lluvia son todos los beneficios. La lluvia viene sobre buenos y malos. ¿Sí? Pecadores, hijos de Dios. Por ejemplo, yo lo voy a mover las personas que siembran en el campo. El Señor riega todas las tierras, ¿sí? Y depende de cada uno el trabajo. Y de ahí obtendrá el beneficio. Pero no son bendiciones, es misericordia y bondad del Altísimo. Mas nosotros no nos toca mirar eso. No nos toca mirar. Las dos partes que leímos dice que nosotros tenemos que hacer bien como hijos del Altísimo, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque no podemos esperar bendición de alguien que lo que tiene es por misericordia, ¿sí? O no podemos esperar algún bien de quien no conoce de Dios. Nos toca a nosotros hacer bien. Por eso muchas veces el decir Dios te bendiga a la ligera, a alguien que no conoce de Dios o no es hijo de Dios, tiene que tomarse muy en serio. ¿Sí? Hay otros saludos, si usted quiere, hay otros. La paz de Cristo, paz de Dios, no sé, saludo normal, buenas tardes. Pero no conozco muchas veces a las personas. Y el decirle Dios te bendiga, pues no sé si Dios le pueda bendecir, porque si es impío, el Señor está irado con él. Quizás se me regrese la bendición. Amén. Pero hay que tomarlo eso con más detalle, el saludo. Pero el Señor sostiene allá afuera por su bondad y misericordia. La bendición es la que enriquece
y es la de Jehová, y no añade tristeza con ella. Vamos a leer otro, Salmo 25:8. Amén. Salmo 25:8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Sí? Por su bondad y misericordia, un día nos mostró el camino. Y sigue mostrando el camino para la bendición. ¿Sí? El camino lo sigue mostrando aún. La bendición la vamos a ver por qué es bendición. ¿Sí? ¿Por qué era necesario hablar de esto? Porque muchas veces, cuando se viene a Dios, se cree que ahora sí, ya estoy aquí, ya Dios me tiene que bendecir. La bendición parte de la obediencia. ¿Sí? La bendición parte de la obediencia. Esas son bendiciones. Lo demás es misericordia de Dios. Lo demás es bondad de Dios. ¿Sí? Por eso es que cuando se sale de Egipto, y se viene a Cristo, se viene a Dios, aquí muchas veces, y casi siempre, y más bien siempre, tendremos que ir al desierto. Entonces hay un choque de ideas ahí. ¿Qué pasó? ¿No que aquí iba a venir y aquí todo iba a ser nuevo y restaurado? Bueno, tú sí, pero el camino muchas veces es desierto. Ahora bien, si no hay obediencia, ¿cómo podría ser bendecido? Pasa que muchas veces recibes la bondad de Dios, la misericordia de Dios, por las oraciones, porque otro hermano ora con fe. A veces por eso eres sano. No por tu fe, sino por la fe del que vino a orar por ti. ¿Sí? Entonces recibimos muchas cosas, pero no todo el tiempo es porque Dios se sintiera obligado. Ya vino al camino, ahora sí. No, se tiene que ver la obediencia. ¿Sí? Vamos a leer Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 del 1 al 14. No quería leer todo, pero creo que sí lo vamos a leer. Deuteronomio 28 del 1 al 14. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Creo que todas las Biblias tienen ese título en este capítulo. Bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner la obra de todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasaba con todo lo que tenían antes? Era misericordia de Dios, porque las bendiciones vendrían después de la obediencia. ¿Sí?
Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre sus graneros, sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia de tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Pero muchas veces, para recibir estas bendiciones, tienes que ir al desierto. Pero muchos no queremos. Muchos no queremos. ¿Por qué? Porque en los estatutos del Señor que Él nos manda, ahí nos pesa, ahí nos cuesta. ¿Sí? Y llegan ¿qué? Las murmuraciones, las quejas. ¿Sí? Llega el sinsabor de la vida y ya después todos nos empezamos a quejar. Yo lo he hecho, hermano. Yo lo he hecho. Y a veces no lo he dicho. Pero aquí en mi cabeza a veces, mi simple humanidad, soy tan bajo que me he movido a pensar a veces cuestiones contra Dios. No las hablo, no las actúo, pero veo que en mi corazón a veces se forman. Entonces voy a Dios y le digo, perdóname, cambia mi mente, mis pensamientos, ordénalos tú. ¿Sí? Porque ¿a quién más voy a ir? ¿A quién más iremos nosotros, hermanos? ¿A quién más? Al que nos formó, al que tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Hemos hecho y hemos cumplido toda la voluntad de Dios. Por eso es que a veces no fuimos formados totalmente en un desierto, porque a veces decimos, ya Señor, ya. Sí, y aún no aprendimos. El pueblo de Dios tenía todas estas promesas. Y yo sé que Dios es fiel. Dios es fiel. Pero también es fiel con lo que habla sobre las consecuencias de la desobediencia. ¿Por qué? Porque leímos que Él es un Dios justo. ¿Sí? Él es un Dios justo. Solo que tiene misericordia y no nos paga conforme a nuestros hechos. Así pasó con Israel. Veía la desobediencia y aún obraba misericordia. Y muchos de los que estamos en el camino del Señor queremos que Dios haga como nosotros queremos. Por eso es que hay sillas vacías, por eso es que muchos llegan, no les gusta porque aún les atrae el mundo.
¿Cómo le van a fallar al mundo? Tienen compromisos. ¿Sí? Sí, comprendo que a veces hay situaciones que impiden el venir. Y dice la palabra, cumple lo que prometes. Porque Dios se puede enojar a causa de tu voz. Apresúrate a cumplir. Si tú has dicho, no, yo soy hijo de Dios, yo tengo que congregarme, y en una ocasión no pudiste, hermano, a la próxima está bien, congrégate. Sí, Dios es bueno. Si en alguna ocasión no pudiste congregarte, apresúrate a cumplir. Vuélvete a congregar. No tardes. ¿Por qué? Porque hay un pacto. ¿Sí? Hay un pacto. Muchas veces lo cantamos, muchas veces leemos. Queremos ser como David. Pero David decía, una cosa he demandado a Jehová, que esté yo todos los días en sus atrios. ¿Sí? Ahora bien, a lo mejor no es el lugar. A lo mejor no tienes que venir a la iglesia de Ayapango, de Iztapaluca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tú eres el templo. Pero que no pase un día en que no ores a Dios. Que no pase un día en que no te encomiendes a Dios. Ya sea cuando te levantes, cuando vayas a dormir, cuando te dispongas a consumir tus alimentos, cuando veas a tus hijos, cuando veas cualquier cosa, cuando veas a los cielos, los cuales denuncian el poder de sus manos. Amén. Que no pase un día en que tú, en tus adentros, no estés con Dios. Eso es una relación con Dios, todo el tiempo. Cuando venimos es una relación con Dios. Cuando cantamos es hacia Él. En el momento de la prédica, Él nos habla. Estamos en comunicación con Él. ¿Sí? Y es muy importante saber las consecuencias de la desobediencia. No por temor, hermanos. No por temor, sino para que cuando lleguen las situaciones difíciles, no tengamos que quejarnos porque sabemos de dónde vienen. Y si no estamos en eso, pues entonces es prueba. Es que hay dos formas o dos características del desierto. ¿Sí? Son muchas, son desde el 15 hasta el 68, del verso 15 hasta el 68. Te dejo de tarea que lo leas, hermano. Las consecuencias están muy fuertes. Sí. Pero es necesario que las leamos. ¿Sí? Es necesario que las leamos. ¿Por qué? Para que no se llegue a ese punto después de renegar. Como si nosotros estuviésemos viviendo de una forma perfectísima. Nos es mandado a vivir así, de una forma santa. ¿Sí? Pero ¿quién dirá que no ha pecado? No haremos a Dios mentiroso. ¿Sí? Ahora bien, Dios te bendice. Dios te restaura desde que empiezas a caminar. El cruzar el desierto no es fácil. El cruzar los desiertos muchas veces terminas mal. ¿Sí? Los que venimos ya del desierto, que lastimosamente quisimos pasar 40 años en el desierto. Es el viaje largo. Ese viaje largo que, como testimonio, hermanos, personal, yo decidí pasar por 40 años. Sufrí mis consecuencias. Aún sufro estragos de ese desierto que crucé por desobedecer, por murmurar. Y podría caer en el error
de que muchas veces, así como yo, creo que muchos o la mayoría piensa o se les habla de que cuando vienen a Dios, sí te restaura, pero te restaura a ti, como persona, como hijo de Dios, como nueva criatura. Las consecuencias aún vienen. Las consecuencias de los hechos aún vienen. Sí. Imagínate un preso. Está en la cárcel. Acepta a Cristo, pide perdón. Ya déjenlo salir. Ya pidió perdón. No. Aquí tiene que pagar lo que, conforme a la ley humana, tiene que pagar. Aquí en la tierra. La consecuencia está. ¿Sí? Dios te restaura como su hijo desde el momento que empiezas la obediencia. ¿Sí? Pero los que quieren cruzar ese desierto por 40 años, muchas veces ya no van a llegar. Porque ya lo leímos en la historia del pueblo, lo leímos en Josué, que los de guerra eran los hombres de guerra. Los que habían salido armados en la primera parte que leímos. ¿Te acuerdas que leímos que dice que salieron armados? La segunda parte en Josué decía que los hombres de guerra fueron los que murieron. ¿Sí? Entonces muchas veces no tenemos que juzgar tampoco, porque nosotros mismos podemos caer. Dice la palabra, el que crea estar firme, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Los hombres de guerra fueron los que murieron, todos, por haber murmurado. ¿Sí? El desierto es un lugar donde parece que vas a estar solo, donde parece que Dios no te escucha. Pero si te acuerdas que leímos que ahí los probó, que los probaba, era una prueba. Y si tú no lo quieres, pues no serás forjado. Y a veces cuestionamos el porqué de lo que vivimos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Hermano, es una prueba. Cuando estás en obediencia. Pero estoy en obediencia, ¿por qué me pasan cosas? Porque Dios te está probando. Debe ser probada esa obediencia. Ahora bien, si aún sufres consecuencias de lo que viviste, yo creo que Dios tomará en cuenta tu obediencia. Si vienes e hiciste cosas allá atrás, hermano, a veces la consecuencia te alcanza. Ahora bien, a veces por uno mismo, por la rebeldía, por la necedad, hicimos cosas. Vamos a ejemplificarlo para que se entienda un poquito más. Hay matrimonios que acabaron en divorcio, conocían de Dios, acabaron en divorcio, porque se fueron al mundo, porque se fueron a Egipto, ¿sí? O que no hayan conocido de Dios, pero ahí vivieron cosas, sufrieron cosas. Cuando vienen a Dios, uno solo, ya sea la mujer o el hombre, ¿sí? A veces creen que como vienen a Dios, debe ser restaurado ese matrimonio. Pero resulta que ese matrimonio se forjó sin Dios. No es restaurar eso. Eso se acabó porque fue formado allá. Lo que empieces con Dios, de ahí sí, parte. No puedes pensar que lo de allá te va a servir aquí. No, a lo mejor si es la mujer, el hombre ya está con alguien más. No puedes ir a quitárselo y no, pues es que tiene que ser así. No. ¿Sí? A veces vas a perder cosas allá afuera. ¿Sabes? Hay personas, hay hombres que a causa de la desobediencia y la mala actitud perdieron a sus hijos. Y cuando vienen a Dios, quieren que todo se les restaure. No, hermano. Dios te restaurará a ti.
porque empezaste a caminar en obediencia, pero son cosas que el desierto te quitó. Porque tú fuiste, porque tú quisiste caminar 40 años más. Por eso el pueblo llegó así. Llegaron otros, llegaron los hijos, perdón. Sí, llegó la otra generación. Porque el desierto los iba mermando. Sí. Pero Dios dice que a los otros, a los que llegaron, ni sus ropas se desgastaban, ni sus zapatos. Pero porque ellos tenían aún esa esperanza. ¿Sí? Hay quienes se les habla de Dios y no quieren y no pueden. Y sus ropas ya están desgastadas. Ya dicen, yo ya no puedo. Hay unos hermanitos a los cuales se les ha hablado una y otra vez. Y han llorado a los pies del Señor. Se han doblegado delante del Señor. Y dicen sí, pero de labios. Porque salen y van corriendo a la misma vida. ¿Sí? No quieren salir de Egipto, no quieren pasar ese suplicio. Les decía a un hermano, tienes que dejar todo eso. Dios no va a bajar y te va a hacer como un truco con su varita, ¡zas!, y ya te solucionó todo. Tú tienes que dejarlo. La palabra de Dios dice, deje el impío su camino. No va a bajar el Señor, va a decir, a ver, yo te lo quito, te aparto. No, Él te va a ayudar, te va a dar las fuerzas. ¿Sí? Te va a dar las fuerzas, pero dice la palabra, deje el impío su camino. Uno lo tiene que dejar, uno tiene que apartarse. Sufrir ese desierto, porque en ese desierto te vas a forjar. En ese desierto te tienes que hacer dependiente de Él. Ahora bien, son la gente que no quiere salir del desierto, pero tiene que ser llevada, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios que nos llevará al desierto. ¿Sí? Oseas 2:14. Amén. Oseas 2:14 al 16. Amén, dice la palabra del Señor. Oseas 2:14 al 16. Está después de Daniel. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Amén. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que es mi marido. Y nunca más me llamarás Baali, esto es mi Señor. Ahora la iglesia, el pueblo de Dios espiritual, le llamará mi marido. Somos la esposa del Señor. ¿Pero qué dice? ¿Por qué nos lleva al desierto? Para enamorarnos de Él. Dice, le hablaré a su corazón. Dios hablaba que nos lleva al desierto, porque en ese desierto nos va a formar. Por eso es que tenemos que aceptar, cuando estamos de parte del Señor o en obediencia al Señor, tenemos que aceptar esos desiertos y dejar de estar murmurando y quejarnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere formar. Nos quiere formar.
Porque es un buen padre, sabe cómo enseñar. Incluso dice que a los impíos les muestra el camino. ¿Se acuerdan que lo leímos también? Cuanto más a nosotros. Por aquí no, hijo, por aquí. Es por aquí. Incluso para que no te espantes, como el pueblo de Israel decía que por ese lado se iban a espantar por ver la guerra, mejor de este lado. ¿Sí? Es para qué? Para enamorarte. Le hablará a tu corazón, nos va a hablar en el desierto. ¿Sí? Nos va a hablar ahí. Ahí nos va a fortalecer. Ahí nos va a formar. Ahí muchos hombres de la palabra de Dios fueron formados en el desierto. Ahí aprendieron. Hay muchos, no quise buscar ni hablar de ninguno de ellos porque hay varios. Está Abraham, está Moisés, está Jonás, Juan. Jesús mismo fue tentado en el desierto. Sí. Y él mismo fue al desierto. Él mismo fue. Dejémonos entonces de las quejas cuando estamos mal, cuando no nos parece esto, no nos parece aquello. A veces es propósito de Dios para formarnos. ¿Sí? Vamos a leer Isaías 35. Isaías 35. Del 1 al 10. Amén. Futuro glorioso de Sión. Se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará, florecerá como la rosa. Ahí hay un sinónimo de desierto, el yermo. Es un lugar desolado también, abandonado. ¿Sí? Se alegrará el desierto. ¿De dónde venimos? Del desierto. ¿Dónde hemos estado? En los desiertos. Pero ¿qué pasa? Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Gloria al Señor. Es que la palabra de Dios es maravillosa. Como los hilos se van conectando de un lado a otro. Amén. ¿Sí? Cuando Jesús mandó preguntar, Juan el Bautista mandó a preguntar a Jesús que si él era. ¿Cuál fue la respuesta? Dile que los ciegos ven, los sordos oyen. ¿Sí? Es la profecía cumplida. Dice que el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En el desierto, ¿se acuerdan que dije que yermo era un sinónimo, pero era un lugar así como solo? Es eso, dice que torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales en sus guaridas, y será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión. Con alegría, con gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, huirán la tristeza y el gemido. Amén. Dice el versículo
7. El lugar seco se convertirá en estanque y el estanque en manaderos de aguas, en las moradas de chacales. En sus guaridas será lugar de cañas y juncos. Todos estos animales suelen habitar esos lugares. Y ahorita en el otro verso que vamos a ver, van a ver quiénes son esos chacales. Que no va a haber ahí leones ni fieras, porque caminarán allí los redimidos. Siendo ese lugar para esos animales, caminarán los redimidos. ¿Sí? Vamos a leer Isaías 41, 18 al 20. Isaías 41, 18 al 20. Dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. ¿Se acuerdan, hermanos, de alguna vez les di un mensaje de que somos como árboles? Amén. Amén. ¿Y dónde dice que estarán? En los desiertos. ¿Sí? En los desiertos, dice que daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Somos nosotros, habla de nosotros, hermanos, que somos formados en los desiertos. ¿Sí? Que somos formados ahí. Isaías 43. Isaías 43 del 19 al 21. Amén. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez dice, porque ya una vez lo hizo. Ahora otra vez lo haría por nosotros. Por nosotros las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beban mi pueblo escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Sí, en el desierto, las fieras del campo me honrarán. Los chacales y los pollos del avestruz. ¿A quiénes se refiere? ¿No somos los pecadores redimidos? ¿No somos los redimidos los que dice que ahí andarán? Ya no habrá fieras, sino ahora serían los redimidos. Ahora los que le honrarán son las fieras del campo. Ya no iba a haber. Éramos esos, tipificados esos. Ya no más. Los chacales, no. Éramos repugnantes. Nosotros, esos chacales que no tenían corazón, estábamos lejos. Los pollos del avestruz. ¿Sabes por qué los pollos del avestruz? El avestruz es un animal tan descuidado que puede abandonar a sus huevos en el camino, los pierde, los abandona. ¿Sí? Así es el avestruz. Carece de inteligencia, dice la palabra de Dios. Por eso es que hasta sus huevos los pierde, no sabe. Y puedes encontrarlos en el camino donde sea. Los abandonados, los solos, los que están en la soledad, éramos nosotros. Ahora nosotros somos los que le honramos. ¿Lo digo yo? No. Lo dice la palabra, dice el 21. Este pueblo he creado para mí. ¿Cuál es el propósito de nuestra creación? ¿Para qué fuimos creados? Para mí, dice, para mis alabanzas publicará. Y hay más versos de que fuimos creados para eso. Amén. Apenas allá con los hermanos de Ixtapaluca leíamos eso, el propósito, ¿cuál era nuestro propósito? Y hay varios versos donde dice que el propósito de nuestra creación es para alabarle. Amén. Es para alabarle. Entonces, depende
de cada quien cómo quiere ver el desierto. Si pasar los 40 años, si quejarte en el desierto y sufrir las consecuencias, la tarea está, ¿sí? Leer Deuteronomio 28, les dije, es del 15 al 68, ¿verdad? Las consecuencias, ¿sí? Ahora bien, o dejar que el Señor te enamore en el desierto. Que cruzando el desierto tú te dediques a publicar sus alabanzas, a cantarle, a servirle. Él te hablará al corazón, lo dice la palabra, dice que Él nos llevará al desierto y nos hablará al corazón. Nos va a enamorar. Hay unos cantos, ¿sí?, que dice, hablan de que Dios nos enamoró, nos ganó. Nos enamoró de Él. Nos enamoró de Él. ¿Dónde? En el desierto. Yo me acuerdo de una frase que escuché o que leí hace mucho, que decía: bendito el problema que me trajo al Señor. Amén. ¿Sí? Ya no puede haber más quejas. Porque si yo sé en mi corazón y en mi mente que estoy buscando del Señor, no tiene que haber quejas. ¿Sí? Leía a Job, como es que las palabras que él declara son exactas. Jehová da, Jehová quita. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sí? Depende cómo cada quien vamos a vivir en el desierto. Depende de cada quien cómo lo vamos a aceptar o no. ¿Sí? Y vamos a ver, hay dos formas. Salmo 107. Salmo 107, del 33 al 38. Amén. Dice la palabra del Señor: porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos. ¿Sí es ese? No. Perdón, hermanos, perdón. 107, perdón. 107, 33 al 38. Dice la palabra del Señor: Él convierte los ríos en desierto. Perdón. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera es estéril por la maldad de los que la habitan. Esa es una parte. ¿Vieron que es al revés? Depende. Si el Señor nos ha llevado a fructificar, que nos ha forjado, tenemos que tener cuidado, porque Él aún ese río lo puede volver en desierto. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. ¿Sí? Pero también dice: la tierra fructífera es estéril por la maldad de los que la habitan. Podemos tomar en cuenta todo lo que ha pasado en nuestra nación ahorita, ¿verdad? Pero también cada uno, nosotros somos tierra. Sí, somos tierra. Dice el 35: vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Amén. ¿Cómo Él puede hacer todo? Desiertos en ríos y ríos en desiertos. Dependiendo. Depende de cada quien cómo quiere vivir ese desierto. O si quiere o se deja llevar al desierto. Él te llevará al desierto para hablarte al corazón. ¿Sí? Isaías 44. Isaías 44, del 1 al 8.
Amén. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre y el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo, desde que establecí el pueblo antiguo, anunciéles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. Y ese único Dios es el que dice que derrama aguas sobre el sequedal. Y esas aguas de vida son su palabra. Son para nosotros. Son para nosotros. Amén. Hermanos, este fue el tema del día de hoy. Para los que ven el video, hermanos, Dios les bendiga. Hermanos,